Buenas a todos. Vamos a cerrar la charla, o vamos a cerrar la jornada de charlas con una charla un poquito más conceptual a lo mejor y hablar de la interacción de cripto y AI en otras industrias. Yo vengo del universo audiovisual, arranqué como guionista, productor, me crucé con blockchain en el 2014, medio por casualidad, y por otras casualidades terminé fundando Rootstock, que varios lo conocerán. De Rootstock me fui de vuelta a mi pasión, que es el cine. Fundé Flixo en el año 2016 y fuimos construyendo comunidad. Flixo es una plataforma, es una comunidad de creadores en realidad. Flixo tiene como propósito facilitar herramientas disruptivas y colaborativas para que los creadores puedan crear, básicamente. Crear en libertad, poder monetizar, poder crear comunidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco cómo vienen las tendencias de consumo y de creación de contenidos. Puse este título bien amarillista para jugar, para debatir un poquito también. El cine nos habló mucho de lo que es la inteligencia artificial y aprendimos un montón de cómo va a acabar el mundo gracias a la inteligencia artificial con películas como Terminator. Terminator nos presenta un gran paradigma, el paradigma de los 24 días. El 5 de agosto encienden Skynet, la conectan al sistema de defensa de Estados Unidos. El 29 de agosto, 24 días después, toma conciencia de sí misma, la quieren apagar y revienta a la humanidad. Básicamente, ahí aprendimos que no hay que conectar nunca la inteligencia artificial a un misil nuclear, pero estamos empeñados en conectar a la inteligencia artificial a la creación de contenidos, que también es una forma, a lo mejor un poco más invisible, de exterminar a la humanidad. Pensemos cómo será un día en la vida dentro de 10 años. ¿Por qué no? Bueno, esto va muy rápido, sí. De la nada al apocalipsis nuclear pasan 24 días. De Will Smith comiendo espaguetis a esto puede pasar lo mismo. En el futuro tenemos más tiempo libre porque la inteligencia artificial... Uy, pensé que se movió. Que la inteligencia artificial tomó muchos de nuestros trabajos, nos dio mucho más tiempo libre, podemos seguir viviendo o percibiendo un sueldo porque hay una asignación universal a lo mejor. Entonces, algo que aprendimos en pandemia es que si tenemos tiempo libre, consumimos contenido, más contenido. Llegamos a casa, después de un largo día de 2 horas de trabajo, nos ponemos nuestros cascos de Meta, a quien le venimos dando hace 20 años todas nuestras fotos, todos nuestros videos, todos nuestros contactos, interacciones, saben a qué lugares vamos, de qué opinamos, todo eso se lo venimos dando hace 20 años y le dijimos que es de ellos y no nuestro. Lo aceptamos en los términos y condiciones. Y Meta hace poco les dijo, bueno, los que no saquen los contenidos los vamos a sumar a nuestra inteligencia artificial. Nadie los sacó. Así que hemos entrenado durante muchísimos años a Meta con nuestra propia vida. Entonces llegamos, nos ponemos los anteojos de realidad virtual y nos conectamos a este mundo mágico donde se nos empieza a contar una historia creada para nosotros mismos, pues ya nos conocen. Y nos empieza a contar esta historia. Y como pasa hoy, nos quieren retener dentro de la plataforma, quieren que estemos el mayor tiempo posible. Entonces, cuando ve que nos está perdiendo porque nos puede medir, no sé, la dilatación de la pupila a través del casco de realidad virtual o a través de un smartwatch está midiendo nuestra presión arterial, la temperatura de nuestro cuerpo, las palpitaciones, se da cuenta cuando nos va perdiendo. Entonces empieza a acomodar la historia creada con inteligencia artificial constantemente para que estemos ahí, siempre metidos ahí. Si ve que nos perdemos y no hay manera de agarrarnos, bueno, nos meterá nuestra vieja de repente en la historia, porque lo puede hacer, o se meterá con nuestros traumas más profundos, porque los conoce, porque tiene nuestro historial de navegación. Y así vamos a estar metidos y metidos adentro de ese contenido eternamente, generándole un montón de plata a la plataforma, porque en el medio nos va a meter publicidad, nos va a vender cosas, y nosotros vamos a comprar todo como unos papagayos. Eso es un futuro posible, pero ese futuro ya estamos yendo. No es un futuro que se empezó a construir ahora el día que salió ChatGPT. Es un futuro al que venimos yendo desde antes de que exista la inteligencia artificial. Fue el momento que empezamos a consumir contenidos, esos contenidos empezaron a generar la información del otro lado, porque cuando yo iba al cine era muy difícil medir lo que yo hacía. Pero cuando consumo contenido a través de Internet, estoy generando la información a alguien. Y las grandes plataformas utilizan toda esa información. Antes, cuando se producía una película, había un ejecutivo que tenía, no sé, una percepción, tenía una intuición de que este producto podía funcionar o no. Más allá de que podía ser un estudio de marketing, etc. De repente había un muy buen ejecutivo en Disney y tenía 10 años de éxitos. Bueno, eso no existe más. Ahora hay tanta información del otro lado que le dimos el poder al algoritmo. Un ejecutivo no sabe lidiar con tanta información. Entonces le decimos al algoritmo, ¿qué necesitamos? Hoy necesitamos contenido de este tipo. Y la plataforma pide ese contenido. Si un creador tiene ganas de contar un cuento, dice, tengo un cuento acá, una historia que tengo muchísimas ganas de contar, vamos al algoritmo, vemos si el algoritmo quiere esto, no lo quiere, afuera. Entonces el tipo dice, bueno, ¿qué busca? Yo busco una película de terror, no te preocupes, voy y te escribo una película de terror. Así funciona la industria hoy.
Las grandes plataformas creando contenido con 4 o 5 productoras en cada país, el cine independiente desapareciendo, los contenidos de mitad para abajo, digamos, en presupuesto, están desapareciendo y quedan solamente las producciones premium, que son altamente efectivas, ni buenas ni malas, efectivas, que retienen al usuario o que hacen que la plataforma resuelva algún tipo de KPI que en ese momento empuja al algoritmo máximo, que es el algoritmo de la plataforma en Wall Street y el precio de la acción. ¿Sí? Así que consumimos contenido constantemente para que la acción de una empresa suba. Cuando las plataformas tienen publicidad, peor todavía, porque nos tienen que retener más y más y más tiempo y no tienen que dejarnos ir nunca. Así que utilizan un montón de técnicas muy sofisticadas de control de la gente, sociológicas, psicológicas, que ya se inventaron con las redes sociales en los últimos 20 años. Tuki. Tenemos, la primera es en la historia, o es un momento de la historia que nunca había pasado antes, en el que tenemos acceso a todo el contenido del mundo, a todo el contenido creado alguna vez. Podemos ver películas que fueron censuradas, prohibidas, libros prohibidos, podemos acceder a películas superclásicas, a música increíble de cualquier época, y consumimos mierda, básicamente. Consumimos ese contenido que está hecho para vos. ¿Sí? Nos sentamos con Instagram y vamos a los Reels o vamos a TikTok, ¿sí? Y buscamos el sesgo de confirmación, buscamos un contenido que viene así, derechito, y nos pega de frente. ¿Sí? Ese es el contenido para vos. Ni siquiera las redes sociales hoy te permiten llegar al contenido de la gente a la que vos seguís. Eso se abandonó. Ahora tenemos el contenido que está pensado y está hecho exclusivamente para vos. Para vos significa quedarte en la plataforma, generarnos ganancias. Pero bueno, es algo que inventó TikTok hace muchos años y tenemos generaciones ya que solamente han consumido contenido de esta manera. A esta generación, yo la llamo la generación swipe up, ¿sí? Porque el contenido te viene de frente, siempre pegándote en el lóbulo frontal y confirmando tu identidad. En el momento que se te corre un poquito así, tenemos una gran herramienta, que es el swipe up. Y lo acomoda de vuelta acá. Y seguimos, recibiendo el contenido de esta manera. Esas películas que te vuelan la cabeza, que hace el cine, y me rompió la cabeza, te pegan por acá. Nunca vienen por acá. Pero tenemos una generación entera que no está acostumbrada a ese tipo de cosas, que piensa que sus ideas son parte de su identidad y que están acostumbrados a que simplemente se reafirme su identidad y a pertenecer a grupos que reafirman su identidad. ¿Sí? Esto está alterando fuertemente a generaciones completas. Hay un libro, La generación ansiosa, que estoy leyendo, que se los recomiendo. O sea, hay una generación completa que le cayeron las redes sociales encima, nadie estaba preparado para esto. Las redes sociales son un gran invento psicológico, de control. Finalmente, ¿para qué esto? Para que una empresa pueda facturar un montón de dinero. Y son generaciones que hoy, esa la famosa generación de cristal, le tirás una idea que no le gusta y se angustian. No la van a discutir, se van a angustiar, van a llorar. La generación está consumiendo contenidos hoy. Y hay un problema muy grande, y acá es cuando perdí la fe en la humanidad. Bill Gates venía diciendo que si hasta el 2030 no bajábamos la huella de carbono, el mundo se iba a acabar, básicamente. La huella de carbono a cero. ¿Sí? Venía repitiéndolo en cada conferencia que daba, 2030, 2030, 2030. Microsoft compra OpenAI y Bill Gates dice, por ahí tenemos 15 añitos más. 2045 es la fecha ahora. Cuando pasó eso yo dije, cagamos. Sí, en este momento, en esta competencia que hay de las grandes corporaciones por la inteligencia artificial, ese futuro que prometía Terminator, ese futuro que prometía la Matrix, de un mundo arruinado, donde las máquinas controlan todo, está cada vez más cerca. Y ahí sí fue cuando dije, bueno, si Bill Gates estiró todo 15 años más, después de advertirnos que el mundo se acababa, ahí perdí absolutamente la fe en la humanidad y empecé a ver que había dos posibles paradigmas en el futuro, Matrix o Terminator. O sea, un mundo donde las máquinas nos eliminan o un mundo donde las máquinas nos usan como batería o andás a ver qué uso nos van a dar las máquinas. Así que ese es el universo que nos promete la inteligencia artificial, por lo menos dentro de este universo 2.0 que vivimos hoy. El universo 2.0, el que está mediado por las grandes corporaciones, donde todas nuestras interacciones en Internet tienen a alguien en el medio que está haciendo guita con eso, básicamente. Obviamente no iba a cerrar con esto. Quería abrir la puerta al pero. No, creo que acá aparece la Web3 como una gran solución. Me parece que hay una interacción entre todas las tecnologías que tienen que ver con la blockchain y la Web3 y que hablan de descentralización, que hablan de un ownership digital y que también están forjando una cultura que podrían ser la clave para no terminar en esos dos escenarios.
Hoy estamos en una competencia desmedida entre grandes corporaciones que lo que quieren es ser la primera que saque la inteligencia artificial general, o el que más usuarios tenga, o ser la primera. Estados Unidos contra China. O sea, es todo transformó en una guerra de la IA cuando la Web3 nos propone la colaboración, no la competencia, donde yo no creo que en la Web3 exista la competencia, donde yo creo que uno de los grandes paradigmas de la Web3 es la colaboración, ¿no? Es lo que invita a la horizontalidad, a la participación de todos, el ownership digital, como decía el tío Ben, digo, es un gran poder, y el gran poder implica una gran responsabilidad. Y creo que las generaciones, o por lo menos los movimientos culturales que impulsan a la Web3, hablan mucho de eso, hablan de responsabilidad, de ownership y responsabilidad. La Web3, si bien es una tecnología, sostenemos que responde a un movimiento cultural que empezó mucho antes. Por ahí son varios movimientos culturales. Pero hay un montón de gente que quiere salirse del algoritmo. Sí, que quiero salir de ese control que tiene el algoritmo sobre mí, o que tienen los gobiernos, o que tiene quien sea. Sí, es una especie de anarquía digital la Web3. Entonces, ¿qué pachó? Ah, menos mal. Gracias, vamos. Gracias, Ma. Gracias por venir. Nada, y es importante poder divulgar también, digo, la Web3 no es solamente tecnología, la Web3 no es solamente DeFi, ¿sí? La Web3 no es blockchain dándole soluciones al universo blockchain, sino que es blockchain dándole soluciones a un montón de universos y creando una cultura digital mucho más responsable, ¿sí? Para reemplazar esta cultura 2.0 que tenemos hoy, que es la que nos puede llevar a este apocalipsis de la IA. Por eso creo que hay un posible futuro que podemos construir entre todos. Digo, estamos acá en un evento donde queremos construir algo a partir de la Web3, que consideramos un movimiento, y está bueno entonces que nos involucremos también y llevemos la parte cultural de la Web3. Nosotros desde nuestra empresa siempre sostenemos que es una empresa Web3, ¿no? Porque tener un producto Web3 no te hace empresa Web3. Una empresa Web3 tiene que ser horizontal, no tiene que ser así de vertical. Tiene que permitir que todos opinen, que todos participen, y tiene que invitar también a sus usuarios a que sean Web3. No a que se loguen con usuario y contraseña, ¿no? Que vaya mucho más allá de eso, hablar mucho de la responsabilidad digital. Ahora voy a pasar un chivo, ahora queremos hablar de un producto que estamos haciendo y que está impulsando el equipo. Empezamos con esta idea de, bueno, ¿qué pasa con este universo donde los contenidos se producen automáticamente? ¿Qué va a pasar? Digo, Netflix nos va a ofrecer la posibilidad de sentarnos y generar una película para mí, solamente para mí. Disney, que es el mayor propietario de propiedades intelectuales del mundo, tiene todo lo que son los Vengadores, todo lo que es Disney, todo lo que es Star Wars, nos va a permitir jugar con todo eso. Decir, bueno, hacemos una película de Star Wars para mí, solamente para mí. O la va a poder ir adaptando para mí. Por ahí hay una película y la va a ir modificando para mí. ¿Qué lugar tienen los creadores en ese universo? Hoy las grandes plataformas no compran contenido que esté generado con inteligencia artificial porque dudan de la cadena de derecho de ese contenido. No saben cómo fueron entrenadas las inteligencias artificiales generativas de video. Pero bueno, el mundo del universo se va acomodando y empresas como Adobe, por ejemplo, o Amazon empiezan a comprar grandes librerías de contenidos, cualquier contenido, lo tengas como lo tengas, editado sin editar, cualquier cosa, para entrenar a su inteligencia artificial. Y la industria lo está entregando porque dice, bueno, me están pagando aunque sea $1.60 el minuto de contenido y es un nuevo flujo de ingresos en una industria que está muy, muy golpeada en este momento. Entonces están dándole los contenidos para entrenar a las IAs. Y una vez que Adobe tiene los derechos de ese contenido para entrenar a su IA, todo el contenido que genera Adobe de manera automática es de Adobe. O te lo puede licenciar, pero ya tiene un dueño. Y ya en ese momento el creador quedó de lado. Entonces empezamos a pensar de vuelta, cómo la intersección entre la Web3, la IA generativa en video, puede funcionar para nuestro propósito, para que los creadores puedan seguir creando. Y empezamos a pensar en un producto que se llama Insomnia, que, bueno, básicamente es una plataforma de generación automática de contenidos, pero que le asigna derecho a los creadores. Facilitar herramientas, voy a pasar ahí para que se vea. Arrancamos con una plataforma ahora que ya la tenemos andando, que es una plataforma que genera pesadillas. ¿Sí? Tiro un prompt y me hace una pesadilla de 30 segundos. Y lo que empezamos a trabajar es en facilitar herramientas a los creadores para que puedan poner su talento en una cajita. ¿Sí? Un actor puede ponerse a sí mismo, un director puede poner un concepto estético, un guionista una estructura narrativa, un editor un ritmo de montaje, un músico su música, etcétera, 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 poder ponerlo en cajitas y que la inteligencia artificial, cuando va a buscar la inspiración de seres humanos para crear contenido, le asigna derechos a ese ser humano. Eso es un producto que estamos diseñando, se llama Musis,
que utiliza la blockchain básicamente para asignar estos derechos. Genera un certificado digital sobre cada pieza. Bueno, son ideas que tenemos, todavía no lo genera. Pero la idea es generar un certificado digital sobre cada pieza creada que le asigne derechos, una metadata que le asigne derechos a un montón de creadores. Derechos, por lo menos de autoría, sí, pero eventualmente también derechos económicos cuando este contenido se termine creando. Así que bueno. Ah, claro, Insomnia. Tenemos una serie buenísima que hicimos con inteligencia artificial y que los invitamos a que la vean. Está en la plataforma Flixo, la pueden bajar, es gratuita, es una plataforma Web3. Es una serie que creamos con actores y actrices reales, mucho talento detrás también de un equipo de inteligencia artificial, pero hay un actor y una actriz y tuvimos que hacer algo que no se había hecho nunca, generar un contrato de cesión de derechos digitales para entrenar una inteligencia artificial. Nos acercamos a asociaciones de actores, no nos dieron bola. Hubo mucho prejuicio con todo lo que era ahí, así que tuvimos que poner un abogado a crear un contrato nuevo en donde este universo nuevo, y el abogado lo hacía para mí, que soy el productor, decía, no, hacelo para el actor, no me beneficies a mí, beneficia al actor porque tenemos que construir esta industria. Y aprendimos cosas que no sabíamos, como por ejemplo, que si un actor entrega sus derechos para entrenar una IA y esa IA se entrena a través de una plataforma como puede ser Runway, ese contenido queda disponible para la inteligencia artificial de Runway, o sea, todo el entrenamiento tiene que ser local y eso tiene que estar en un contrato. ¿Y qué pasa con todo ese entrenamiento? ¿Qué se hace después? ¿En qué se puede usar? ¿En qué no? Bueno, nada, estamos empezando una industria nueva y nada, estamos acá para aportar nuestro granito de arena. Así que bueno, nada, el mundo no se acabó, seguimos acá. Muchas gracias. Los dejo con Elon y su novia. No me hagan preguntas porque no tengo respuestas a nada. Esa foto es buenísima. ¿Podés tomar, alguien quiere hacer alguna pregunta? Podemos meter un par de preguntas si quiere alguien. Es un poco controversial. Ah, no. Yo creo que la inteligencia artificial no necesita Web3 y Web3 no necesita inteligencia artificial. Yo creo que es la sociedad que necesita el Web3 para protegernos de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos este mundo donde hay esta pregunta imposible, donde hay los modelos privados o el modelo de los modelos públicos, y los dos tienen mucho riesgo. ¿Cómo puede el Web3 protegernos? ¿Cuál es la tercera opción? Ninguna. No sé, digo, está lo privado, está lo público y creo que dentro de lo público está lo Web3. ¿Sí? Lo que tiene de bueno la Web3 es que es absolutamente abierta. ¿Sí? Que es lo público, pero es auditable. Es lo público, pero realmente público. Es lo público y descentralizado, no solamente público, donde no hay alguien que tiene el poder y el control, sino que es público, controlado por la comunidad. Creo que la respuesta siempre está en la comunidad y en el propósito. La Web3 es una herramienta, no nos va a proteger de nada. Estamos al horno con la Web 2. Y la Web 3 no viene después de la Web 2. Eso también no es Rocky, ¿viste? No tenés que ver la 1, la 2 y la 3 para ver la 4. O sea, mi vieja va a usar Web 2 y no va a pasar la Web 3 nunca. Y por ahí yo uso Web 3 y después uso la Web 2. Digamos, son dos caminos distintos, son dos filosofías distintas. Igual son opiniones y todo lo que dijiste también es recontraválido. También la gente que no le interesa de Web3, el poder del Web3 es los alineamientos de los incentivos financieros para la gente también que no le interesa de esto. Lo que me interesa es cómo podemos hacerlo en este campo de la inteligencia artificial. Trabajando, construyendo y no metiéndonos en meme coins. Sí, poniendo energía en otra cosa, digo, porque estamos todos... Una cosa que siempre veo del universo blockchain es que estamos más enfocados en generar herramientas para el universo blockchain que para el resto del universo. Seguramente la mayoría de los proyectos que están acá son de DeFi, en Aleph. Y hay mucho más. Es como cuando apareció el Bitcoin y era solamente la moneda, y decías, pará, esa es la punta del iceberg, hay una blockchain, hay un montón de herramientas y seguíamos con la moneda. Claro, el incentivo financiero es tan fuerte, la oportunidad de hacer plata fácil es tan fuerte, tanta gente hizo plata y yo no, y quiero ganarla ahora, que es muy difícil desde nuestra industria corrernos. Me parece que es muy importante desde nuestra industria, desde la blockchain, desde la Web3, hacer un trabajo de comunicación muy fuerte, comunicar, construir bien esta historia. Porque tenemos una historia muy fuerte para contar, muy valiosa para contar. Y nosotros mismos nos enredamos en las meme coins.
¿sí? Si estamos comprando una moneda que se llama, no sé, cualquier cosa, libra, o cualquiera, no importa. Estamos ahí viendo cómo hacemos plata en 2 horas y bueno, estamos distraídos bastante y estamos perdiendo la oportunidad de contar una historia muy, muy poderosa. De vuelta, contar historias, ¿no? La bomba atómica también son las historias. ¿Alguna otra pregunta? Te quería hacer una pregunta que, como dijiste que eras guionista, esto no tiene tanto que ver con la AI, pero sí más con el uso de los datos. Dijiste que la gente que colecciona nuestros datos los pone a servicio de gente o sea, de grupos que generan contenido. Supongamos, Meta pone a servicio nuestros gustos para grandes corporaciones. Esas corporaciones, según vos, ¿por qué pensás que hacen guiones tan malos o historias tan malas en películas blockbusters? ¿Hay algo atrás? ¿Hay algo, alguna teoría conspirativa? ¿Por qué todo al revés? ¿El hombre llegó a la luna realmente? ¿O fue Stanley Kubrick? No, algo que pasa en las plataformas de streaming desde que nuestro consumo es información, ¿sí? Cada vez que el consumo se transformó en información exacta y precisa para las plataformas, que después las plataformas piden un contenido altamente efectivo. El algoritmo dice, yo ya sé lo que quiero, generame esto, ¿sí? Entonces el productor va y genera eso, y nos vuelven a dar ese contenido, lo volvemos a masticar y le volvemos a dar más información. Y eso devuelve, es un círculo. Y es un círculo que lo que va haciendo es achicando el ancho de banda de los contenidos. ¿Sí? Porque una plataforma de streaming tiene que llegar a 250 millones de usuarios y ser con el mismo contenido y ser altamente efectivo con ese mismo contenido. Entonces lo que va haciendo es achicando el ancho de banda del contenido. De vuelta, estamos ahí en el medio, en contenido que en general no nos jode. Estamos viendo un montón de contenido que no nos jode. Contenido shampoo, contenido para pasar el tiempo. Digo, de vuelta, hay gente que toma la responsabilidad de decir no voy a consumir ese contenido, quiero otra cosa, quiero salirme del algoritmo, que es el universo Web3. Digo, eso es lo que... Igual películas blockbuster malas siempre hubieron. No es algo nuevo. Siempre para llegar a la mayor cantidad de gente tenés que hacer cosas promedio. Y funciona. El problema es que funciona, es eso. Invierten en eso porque saben que hoy el retorno de inversión es medible. Y la mala noticia... Claro, tú, dame así, tiki, tiki, tiki. No vengas a decirme acá, no me des una película que me joda, que tengo que pensar. No me hinche la bola. Dame contenido rápido, necesito ver. Hoy es posta, los chicos con TikTok tienen medio segundo hasta decir si un contenido les gusta o no les gusta. Imagínate qué oportunidad le dan a una mina, ¿no? No se van a sentar a tomar un café, conocerla, charlarle, etcétera, etcétera. ¿Me gusta o no me gusta? No. Imagínate el swipe left de Tinder, ¿no? El amor de tu vida, ¿cuántas veces lo tiraste a la mierda? Porque no le vas a dar el tiempo. Esto es rápido, esto es dopamina, esto es ya. Y así funciona lamentablemente el universo de la Web 2. Perfecto. Y un problema muy grande que tiene el algoritmo es que el algoritmo le dice al ejecutivo de Netflix, necesito un contenido así, así y así. Entonces el ejecutivo de Netflix va y le dice a un productor, haceme este contenido. El productor tarda 2 años. El algoritmo dice, pero qué humano ineficiente. O sea, te quiero reemplazar ya, enchufame rápidamente una guía generativa de video. Yo hago este laburo, pero lo hago mucho mejor que vos. Si igual es este contenido el que va a generar. Ese contenido, el que está acá en el medio del anchito de banda, ese es el que se hace enseguida con la inteligencia artificial. La sorpresa, el contenido malísimo, el contenido buenísimo, el que te revienta la cabeza, ese, por ahora estamos bastante lejos, me parece. O no sé, en 24 días te digo. Bueno, muchas gracias, Gary. Antes del aplauso, tirame una positiva para cerrar, que me quedaste ahí con que esto es una mierda. Tirame un, no sé. No, pero en Flix hay un montón de contenido fuera del va. algoritmo. Ahí está. Gracias, Gary.